Todos lo conocemos, la mayor parte de las personas lo conocemos. Creo que su presencia acá es notable y por el impacto histórico que él ha tenido sobre la psicología en América Latina, un impacto que se extiende a diversos medios, diversas áreas. Rubén hace parte de una generación de colegas, quizás no de esos que él mismo denominó los pioneros de la psicología, que eran aquellas personas que en algunos casos expulsados de sus países, pero habían migrado principalmente de Europa y habían iniciado los primeros laboratorios de psicología, las primeras cátedras de psicología formales, etcétera, más allá, por supuesto, del trabajo que se había hecho previamente en algunas universidades, principalmente de educación, en facultades de educación y de derecho. Pero esa generación de Rubén, de Rogelio Díaz Guerrero, de Horacio Rimoldi, de Nuria Cortada de Coán, todas esas personas que vieron en el listado que presentó Rubén, esa generación tuvo que construir la psicología, un momento en el que los psicólogos no éramos reconocidos en nuestros propios países por el trabajo que se realizaba profesionalmente, que aún internamente dudábamos mucho acerca de si la psicología era una ciencia o no. Y a veces me sorprende encontrar en algunos lugares que continuamos con esas dudas, o algunos continúan con esas dudas vitales. Entonces a esa generación le debemos mucho y, digamos, Rubén como representante de esa generación acá, quisiera agradecerle por el trabajo realizado. Aparte de organizar conferencias, de animar a los psicólogos, de formar cantidades de psicólogos, muchos de nosotros fuimos influenciados de forma directa por Rubén, especialmente a través de sus estrategias de mentoría y su capacidad extraordinaria de animar y de motivar a los individuos de múltiples generaciones. También Rubén tomó de su propia mano la idea de que era necesario presentar a la psicología a una población que a veces desconocía la propia psicología, quiero decir los psicólogos, no solamente la población más amplia, y por tanto esa publicación de 30 libros o algo así que estaba señalando fue en buena medida un trabajo educativo para los propios psicólogos de múltiples áreas. Creo que como seguramente muchos de ustedes, el primer libro que yo leí de Rubén Ardila fue Psicología del Aprendizaje, 1970, múltiples impresiones, etcétera, y luego pues muchos otros, y continúa hace apenas algunos meses o semanas, acaba de sacar un nuevo libro que creo que se va a presentar en este congreso. Entonces, gracias Rubén por todas esas contribuciones. Sabemos muy bien que esas contribuciones no son de una sola mano, sino que son en colaboración con una cantidad extraordinaria de psicólogos a lo largo del tiempo de múltiples países, y celebro que justamente hubieran podido encontrar puntos comunes con psicólogos de toda la región para poner a la psicología en América Latina o de América Latina un poco en el mapa de la psicología. Entonces, en ese contexto, mi propio digamos, rol en este instante como presidente de la Unión Internacional de Psicología, yo diría que es un rol animado por Rubén, que nos mostró que había que participar, que ser directos actores de la psicología alrededor del mundo, y sin duda, no solamente en mi caso, quisiera saludar a varios de ustedes, entre ellos Rolando, quienes hemos cumplido labores de diverso orden alrededor del mundo, y si me permiten la expresión, mirando horizontalmente a nuestros colegas de alrededor del mundo y no verticalmente como solíamos hacerlo hace muchísimo tiempo, y creo que ese debiera ser uno de los espíritus o una idea que anime nuestras discusiones el día de hoy. Las contribuciones que pueden hacer los psicólogos en América Latina a la psicología alrededor del mundo. Quisiera iniciar con un par de preguntas. Por supuesto tendríamos muchísimas, pero yo seleccioné estas preguntas porque hablamos de la psicología como una disciplina y como una profesión. ¿Quién puede ser llamado un psicólogo?
quién determina que alguien pueda ser denominado un psicólogo, por ejemplo a nivel profesional, qué es un ejercicio profesional de calidad y qué es un entrenamiento adecuado para la investigación y la práctica en psicología. Sospecho que estas preguntas hubiera podido formularlas hace 50 años en Bogotá, en el Congreso, en el marco del Congreso Interamericano de Psicología y de la Conferencia Latinoamericana de Formación en Psicología, y hubieran sido válidas entonces como lo son ahora. Lo que quiero sugerir, por supuesto, no es que la psicología no se haya movido de un cierto punto, sino más bien que son preguntas tan fundamentales que seguimos hablando de ellas 50 años después y siguen animando nuestras ideas, porque obviamente quizás las respuestas que podemos ofrecer hoy son un poco diferentes de las respuestas que ofrecíamos hace algún tiempo. Parte de la respuesta a estas y otras muchas preguntas ha sido ofrecida a partir de modelos que se han desarrollado sobre formación en psicología. Yo voy a hablar muy brevemente de ellos, primero porque Rubén ya mencionó parte de eso, entonces no quiero aprovechar pues, como para avanzar y ahorrarnos un poco ese tiempo. Y segundo, porque este es el público más educado que podemos encontrar sobre ese punto, entonces estoy seguro que ustedes conocen bastante bien estos modelos. Voy a hablar del modelo europeo, del modelo anglosajón, o modelo europeo contemporáneo, el modelo anglosajón también contemporáneo, y el modelo latinoamericano. El desarrollo del modelo europeo, como digo, en su forma contemporánea, se basa o es animado por el Acuerdo de Bolonia sobre enseñanza de la educación en la educación superior, hace 25 años. Y de allí, animados por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, EFPA, se desarrolló EuropePsy. EuropePsy tuvo un largo periodo de incubación, intensas discusiones entre los colegas de Europa para tratar de determinar cuáles deberían ser los estándares no solamente de formación, sino de ejercicio profesional, sobre todo al ingreso a la profesión, de manera que facilitara la movilidad de los psicólogos alrededor del continente europeo, por supuesto, acuerdo o en contingencia con los acuerdos económicos, políticos, etcétera, de esa región del mundo. Creo que ninguna otra región en el mundo tiene, digamos, condiciones similares, no solamente para el caso de las ciencias y las profesiones y la psicología en particular, sino en general, de nivel político y económico, y eso hace que sea un modelo pues, muy particular. Pero un punto para señalar allí es que se trata de un acuerdo que, al menos en principio, cobijaba a 35 países. Significa un amplio nivel de movilidad de los psicólogos entre esos 35 países, dado que los psicólogos pues podían cumplir condiciones locales, como por ejemplo contar con el idioma local. Como ustedes saben, hay una variedad de idiomas en la región europea, pero significa que puede un psicólogo con el título, si se quiere, o con el certificado de EuropePsy, puede ejercer en cualquier lugar de la Unión Europea. El modelo, nosotros en Latinoamérica tendemos a ver con el lente rosa, perdónenme algunas palabras un poco autocríticas, tenemos a ver con el lente rosa todo lo que se encuentre al norte del Ecuador, y entre más al norte, pues más rosa se pone el lente. Sin embargo, los colegas en Europa vienen desde hace ya algún tiempo viendo elementos críticos en el modelo, cosas que les gustaría modificar, problemas que encuentran, por ejemplo, que algunos países han utilizado el modelo de una manera mucho más flexible, si se quiere, para asignar más licencias o más certificados que otros países, y los países en Europa se han visto, voy a decirlo completamente entre comillas, ligeramente inundados de psicólogos de ciertos países, mientras que otros son mucho más exigentes al respecto. Entonces ellos también sienten que necesitan hacer ajustes, no solamente a la aplicación del modelo, sino al modelo mismo, y se encuentran en constantes discusiones para ir en esa dirección. Aún así, es un modelo que nos da ideas muy buenas para poder desarrollar, digamos, modelos
similares no solamente para nuestra región latinoamericana, sino alrededor del mundo. El segundo modelo es el modelo anglosajón. Ustedes, Rubén también mencionó la famosa conferencia de Boulder sobre formación de posgrado en psicología clínica. El contexto social más amplio es durante la Segunda Guerra Mundial y también post Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano, como digo, esto ocurrió en 1942, algo así, hizo un llamado, porque obviamente había una comprensión de que iba a haber una crisis de salud mental, no solamente en los propios militares, soldados que regresaban de la guerra, sino también asociado con sus familias y las implicaciones que esto tenía para las comunidades en ese país. Hizo un llamado para tratar de mejorar la calidad de los servicios de salud mental, y ese llamado fue atendido por 3 profesiones principalmente. Estoy hablando de Estados Unidos. Primero, la profesión médica a través de la psiquiatría. Segundo, la profesión psicológica. Y las 3, posteriormente a ellos se unieron la enfermería, terapias, etcétera, que proveen servicios de salud mental de diversas formas en ese país. Pero luego acompañó con los principales dientes que le puso el gobierno norteamericano a este llamado, es que iba a ofrecer una serie de dineros para poder ofrecer una mejor formación en las diversas áreas para atender los problemas de salud mental, y eso promovió la creación de una gran cantidad de posgrados, principalmente de doctorados en psicología clínica en los Estados Unidos. Para 1949 habían reconocido ya que había dificultades de homogeneidad en la formación de los psicólogos clínicos en diversos lugares. Tal como ocurrió en América Latina, buena parte de eso se relacionaba con que la formación ocurría alrededor de las escuelas psicológicas más que alrededor de las competencias, como hablamos hoy en día, o alrededor de los problemas psicológicos, y por tanto la conferencia de Boulder, Colorado, apuntaba a tratar de encontrar puntos comunes de cómo formar a los psicólogos clínicos. Ya Rubén mencionó que la conferencia de Boulder estaba dirigida, o el modelo de Boulder está dirigido a la formación de principalmente la psicología clínica y principalmente a nivel del doctorado, partiendo de la idea de que era el doctorado lo que habilitaba el ejercicio profesional de la psicología primordialmente. La aplicación de ese modelo, quizás aquí podríamos tener discusiones, y yo invito a Rubén a que tengamos esa discusión al momento del café, o con algunos de ustedes también, es que el modelo de Boulder inspiró en gran medida el desarrollo del modelo latinoamericano de psicología para 1974, con algunas diferencias muy importantes. Una de esas diferencias es América Latina, para 1972 se había realizado una misión para estudiar la educación superior en América Latina, el famoso misión dirigida por Akron, y esa misión había señalado que era necesario enfatizar la formación de no solamente psicólogos, sino formación de profesionales en el nivel de pregrado, porque había una carencia muy importante de profesionales en la región, de profesionales en todas las áreas, y que por tanto era necesario ofrecer suficiente formación lo más rápido posible para que la Akron no fue 72, sino 62, discúlpame. Era necesario formar profesionales en todas las áreas para que rápidamente cumplieran las necesidades de profesionales para el desarrollo económico de los países en esta región. Así que lo que ocurrió en 1974 de adoptar como el nivel estándar de formación, lo que denominamos el nivel de pregrado, responde a un contexto mucho más amplio desde el punto de vista económico y social. Desde 1974 hasta hoy nosotros mantuvimos eso, a pesar de que las condiciones económicas y sociales de nuestros países cambiaron de manera bastante radical a lo largo del tiempo, y quizás haya alguna excepción, pero con muy pocas excepciones en toda América Latina, el nivel básico de formación que habilita para el ejercicio de la psicología continúa siendo el nivel de pregrado, y pensamos que es momento de empezar a impulsar cambios en este sentido, que obviamente comprendemos que van a encontrar grandes resistencias por razones diversas que quizás podamos discutir durante la jornada de la tarde.
en un par de conferencias en dos destacadas universidades en Estados Unidos que dieron lugar al informe Kulik, se planteaba que el plan de estudios de psicología, refiriéndose al plan de estudios de pregrado, debería dedicarse básicamente a la educación liberal y los cursos especiales a las necesidades particulares, como los cursos y las necesidades particulares, como los cursos de preparación para estudios de posgrado o para la formación laboral, no estarían incluidos en esta formación. Y, como digo, hace referencia principalmente al nivel de pregrado. Quizás el punto importante para señalar acá es que hace referencia el tema de la educación liberal. Rubén también hizo mención de ello, de una formación fundamentalmente básica, no solamente para ofrecerle una educación suficientemente general a las personas en el nivel de la universidad, sino también para formarlos como ciudadanos. Entonces esa educación liberal es mucho más amplia, y aunque algunos de nosotros hacemos chistes al respecto, yo recuerdo en la Universidad de Texas en Austin, donde estudié el doctorado, algunos estudiantes de pregrado tomaban golf y tenis y me imagino cómo resolver el cubo de Rubik, etcétera, y todos esos podían ser cursos de pregrado, y para mí era casi un motivo era como casi un chiste, ¿no? Dado el nivel de intensidad de formación de psicología que recibíamos nosotros en América Latina. Pero por otra parte, ya más allá de mi broma despectiva respecto a lo que podía incluir el currículo de formación en el pregrado en esas universidades, siendo universidades de primer nivel en Norteamérica, si nosotros pensamos que lo que están pensando es en ofrecer una formación amplia, ofrecer la capacidad de descubrimiento de cuál es el área en el cual se van a desarrollar profesionalmente en el futuro, y de ofrecer unas bases sólidas para esa formación en el futuro, quizás la resolución del cubo de Rubik, golf y tenis podrían no ser necesariamente motivo de burla, sino inclusive resultar alternativas interesantes dentro del marco de ese currículo. Sobra decir que, por supuesto, los estudiantes, la mayoría, siendo conscientes y racionales en alguna medida, no se dedican solamente a esas áreas, sino lo hacen también de forma juiciosa con otras áreas. Y el modelo latinoamericano, que da lugar